Bueno, en la clase anterior, ¿verdad? Empezábamos a ver un poco de teoría así general de lo que son flujogramas, algoritmos y programación básica, ¿ya? Y ahora vamos a continuar ya viendo, y hicimos algún ejemplo, un ejemplo sencillito, lo hicimos ahí en en el DFD, ya lo hicimos ahí. Y hoy vamos a seguir viendo, siempre viendo la parte de las estructuras de programación, es decir, como los diferentes eh, tipos de estructuras que tenemos, como estructuras selectivas, estructuras repetitivas, ¿ya? Pero vamos a ir desarrollando a la par, lo vamos desarrollando en el DFD, ¿ya? Entonces, aquí en la presentación hay otros ejemplos, ¿no? Y vamos a hacer uno de ellos para explicar, aunque lo veíamos en la clase pasada, hoy vamos a entrar más a detalle al uso del DFD. Ya algo veíamos en la clase anterior. Yo les decía, estamos viendo en la presentación una nomenclatura de un flujograma. Esa nomenclatura, que es ISO o ANSI, nos sirve y nos va a servir para la tarea que ustedes van a hacer, en la cual van a hacer un flujograma sobre la aplicación del tema que les ha tocado, que hoy sí ya lo subí, ¿verdad? Ya están ahí, creo, ya me hizo, ya estoy dudando otra vez, pero creo que sí, temas para la tarea, ahí está ya, ¿verdad? Hoy sí ya están los temas ahí. Entonces, de cada uno de esos temas, ustedes van a hacer su flujograma. Para ese flujograma, se los voy a dejar en su momento para tarea del segundo periodo, que lo hagan con Visio, ahí sí alguno del grupo va a tener que instalar Visio, aunque sea uno de los tres. Si usted va solo, sí, ni modo, va a tener que ver si lo instala. Pero ahí va a utilizar esa nomenclatura, la nomenclatura ISO y ANSI. Pero en el DFD la nomenclatura en algunos casos cambia un poco, ¿ya? Y es lo que para empezar voy a explicarle. Ahí le subí el archivo, le decía, o le voy a subir más bien, a ustedes todavía no, sobre el entorno, por ejemplo, del DFD. DFD es un programa sencillo, ¿ya? Donde tenemos ahí la barra de herramientas, ¿verdad? Y de ahí una barra en la cual están todos los, digamos, los símbolos, la simbología o la nomenclatura de todas las acciones que deseamos hacer en un flujograma. Y básicamente esta es la que más vamos a usar, esta barra que vemos en la parte de abajo. La flecha, que es el cursor, ¿verdad? Por si yo quiero seleccionar algo, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, la asignación, que la asignación representa un proceso o una operación en un flujograma en la simbología que veíamos en la clase anterior. Este, este, esta asignación o este proceso, si usted le da doble clic, le permite asignar tres tipos de variables. Cuando hablamos de asignación, ¿qué es? Que lo que yo pretendo es realizar, por ejemplo, una operación, ¿ya? Realizar una operación o un cálculo dentro de los programas. Siempre dentro de toda aplicación hay que hacer un cálculo, ¿ya? Por ejemplo, usted en la tarea va a hacer cálculos, ¿verdad? Cálculos relacionados a su carrera. Por ejemplo, algunos van a hacer el costeo de un producto. Algunos van a hacer un sistema para llevar indicadores, ¿ya? Es decir, donde el usuario va a introducir datos, y el programa me va a arrojar un valor al final de un indicador, que puede ser un promedio, puede ser a través de una fórmula, lo que sea, ¿ya? Dependiendo del tema y de cómo usted lo plantee. Ojo que no solamente es hacer un flujograma así sencillo. En lo del tema yo evalúo en la tarea, pero claro, eso vamos a irlo hablando más adelante también, pero me voy a adelantar un poquito. Yo evalúo también el concepto en sí de lo que han hecho, ¿verdad? Porque el trabajo no es solamente hacer el flujograma, sino más bien investigar el tema, si es que usted no lo ha visto en su carrera. Son temáticas que debería de haberlas visto un poco en áreas como administración de la producción, en materias como posiblemente control estadístico de la calidad, o también formulación y evaluación de proyectos. Algunas materias, no sé si todas en este momento las llevan, pero en ese tipo de materias tendrían que haber visto estas cosas, ¿va? O al menos
tener una idea. En todo caso, si no ha podido ser así, hay que investigarlo. Es decir, buscar en qué consiste, por ejemplo, un presupuesto de gastos, ya de un presupuesto de gastos de fabricación, orientado siempre como gastos de fabricación en la parte de producción, ¿verdad? O un presupuesto de materia prima, o un presupuesto de mano de obra, ¿ya? Siempre en la parte, eso es planificación de la producción, eso es. Entonces, si usted no lo sabe, hay que investigar, ¿verdad? Hay que investigar el tema. Entonces, esa parte yo también la evalúo, es parte también de nada me sirve que me haga un flujograma bien sencillo si al final no es lo que yo le he pedido, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? También hay que investigar si es que no han visto la temática que le ha tocado. Entonces, dentro de esas mismas aplicaciones o temas que usted va a desarrollar hay cálculos, hay asignaciones. Es decir, una asignación es, por ejemplo, que a una variable, a un valor, a una variable X, yo le asigno un valor, ¿ya? Una asignación podría decir yo que la variable, a mí me gusta trabajar bastante con letra mayúscula, pero es cuestión de gusto. Por ejemplo, un nombre variable, por ejemplo, puedo poner una variable que es de texto que se llame hola. Y entonces, que tenga el valor de hola. Le estoy asignando el valor de hola a esa variable. ¿Ya? O estoy poniendo, por ejemplo, el área, donde el área va a ser, por decir algo, un valor de L por S. Perdón, ¿no? Por S. ¿Ya? Donde L y S son valores que, digamos, yo introduzco. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente yo puedo agregar hasta 3 asignaciones. Esto de 3 asignaciones es una limitante del programa. ¿Ya? En la realidad, usted cuando quiere hacer cálculos y hacer una asignación de una variable o algo, en un programa lo asigna todo de una sola vez. No hay problemas y no hay limitantes. ¿Verdad? Puedo hacerlo línea tras línea. Ahora, en el programa de DFD sí es una limitante, pero eso de que solamente lo puede hacer 3. Pero digamos, si usted tuviera que hacer tantos cálculos a la vez que tiene que hacer 4, lo que hace es ponga 2. Ya le da clic ahí, pone 2. Aquí puede poner si quiere 2 y aquí otros 2, pero eso no es problema. Puede poner 3 y 1, 1 y 3, como sea. Pero al final en las dos yo las voy a ocupar alguna de cada una porque necesito hacer 4 asignaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, este símbolo sí es el mismo al que usamos en los procesos, ¿verdad? En la simbología ISO-YANSI. Luego tengo otro símbolo que, bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. No lo quiero ver ahora porque todavía no vamos, hasta la otra semana vamos a ver estructuras repetitivas, que son los famosos bucles, para los while, los for y todo eso en programación. Ahora, en este caso, ahí tengo uno que se llama ciclo mientras, que es el while, ¿ya? Y un ciclo para, que es el for, ¿ya? Que son, yo los arrastro acá y ahí le pongo la condición que debe cumplir para que se ejecuten. Pero eso vamos a entrar en detalle la próxima semana. Luego tengo, por ejemplo, mi símbolo de decisión que también es igual a la simbología ANSI, ¿verdad? Con la diferencia que hablábamos en la clase anterior que normalmente en flujogramas se conocen 3 tipos de estructura selectiva, ¿verdad? La estructura selectiva, y se me ocurre mejor preguntar, ¿verdad? Porque para ver si se acuerdan de lo que hemos visto. Preguntemos, ahí está Samuel Ernesto. Por ahí está Samuel Ernesto. No estás, bueno, ahí lo veo, pero no. Veámoslo aquí, pues. José Antonio Monroy, creo que es. Disculpe, ingeniero, ¿me podría repetir la pregunta? Es Ah, que ya estaba... apareció Sí, sí, sí. Samuel. Sí, Samuel, estábamos hablando de que en la clase anterior veíamos que habían, cuando hablábamos en programación, o al menos en los flujogramas y algoritmos, de 3 tipos de estructura selectiva. ¿Cuáles eran esas que mencionamos en la clase anterior? Una era la de inicio, este,
En sí no la recuerdo mucho. No, no se acuerda mucho. Bueno, alguien que se acuerde de los tipos de estructura selectiva que estábamos hablando en la clase anterior. Nadie se acuerda. ¿Va? Cristian, Jonathan. Está por ahí, Cristian. Sí, ingeniero. ¿Se acuerda usted, Cristian? Estuvo en la clase, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero la verdad sí no. Sí, no, no me recuerdo. Habla. No se acuerda. Veamos No, otro, tal vez otro se acuerda. Ok, gracias, Cristian. Vamos a otro por Ingeniero, aquí. ingeniero, Sí, Edgar, la, Edgardo, Antonio. la múltiple, la simple y la doble. Esa, exacta. ¿Va? No, no fue a ver el video de YouTube ahorita, no, ¿verdad? No, no me quedó tiempo. Está bien, está molestando. Sí, Edgardo, correcto, ¿verdad? Esas eran las estructuras selectivas, ¿verdad? Hablábamos que había una estructura selectiva simple, que era cuando yo digo, por ejemplo, si cumple con una condición, haga esto. Si no cumple con la condición, no haga nada. Eso es una estructura selectiva simple. Luego hablábamos de una estructura selectiva doble cuando le poníamos a la aplicación decir, si cumple esto, haga esto. Y si no cumple, haga esto otro. Eso es una estructura selectiva doble. Y luego teníamos estructuras selectivas múltiples en las cuales usted podía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Fíjense que estoy pensando en este momento y por eso me corté, porque estoy pensando si es que realmente lo he visto con ustedes. Porque yo estoy, a veces se me pone así, no, ¿verdad? La verdad que no lo habíamos visto con ustedes. Se me cruzan las ideas en el sentido que como tengo el otro grupo y estamos viendo exactamente lo mismo en todo, ¿verdad? Que, pero está bien los que me dijeron no me acuerdo porque realmente no lo hemos visto. Posiblemente alguno pueda adelantarse y así ya me pasa porque subo los videos del otro grupo también, ¿verdad? Y ahí están los enlaces y los pueden ver. Pero realmente no habíamos visto eso, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Así que están perdonados. Este, sí, la verdad que, bueno, ahorita lo vamos a ver de una sola vez. El hecho de que decíamos una estructura cuando yo tengo una condición en un programa en el cual digo, si cumple esto, sí, ¿verdad? Si no cumple, no hace nada. Luego hay una estructura selectiva doble que es si cumple, algo, haga esto y si no cumple, haga lo otro. Y hay estructuras selectivas múltiples donde hay diferentes opciones que lo van a cumplir. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras selectivas, pero sí no lo habíamos visto. ¿Verdad? Está bien que no se hayan acordado. Bueno, Edgardo sí ya se había adelantado un poco, pero está bien. Bueno, en todo caso, ¿por qué quería explicar esto? Porque en el caso de la estructura selectiva, en DFD, solamente me permite hacer estructuras selectivas simples y dobles, ¿ya? No una estructura múltiple, ¿ya? Para eso hay que anidarlo. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Pero si se fijan, solamente me permite si sí o si no. Para hacerla simple, si es no, yo no le pongo nada al lado del no. Pero si es doble, le pongo a ambos lados algunas actividades que voy a hacer, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, una operación, ¿verdad? Solo por ponerle algo acá. O podría ser que pida una variable, ¿verdad? ¿Ya? Y así, ¿no? Ahora, con esta estructura, lo que tiene es que yo le doy un doble clic y le permite, usted va a poner la condición acá, pero también le permite poner a izquierda o derecha, donde quiere la condición que sea verdadera, es decir, el sí. Si yo le pongo izquierda y le doy a aceptar, si se fijan, cambia de posición el sí con el no, ¿ya? Con el no. Entonces, eso es una estructura selectiva, que es ese símbolo que está acá, que ya lo vamos a empezar a ver, es una decisión, se puede decir. Luego, por ejemplo, esto sí lo habíamos visto, que es la parte de lectura. Una lectura, si se fijan, cambia con respecto al símbolo que vimos en la metodología ANSI, que era ¿verdad?
aquí donde está el A y B. Este símbolo que vemos acá, es el símbolo para cuando el usuario, digamos, va a ingresar. Ya eso es como una lectura para el programa. Cuando el usuario introduce alguna información, lo mismo, acá cambia el símbolo y es este símbolo de acá. Usted le va a dar doble clic y ahí le va a aparecer leer, dice, es decir, la aplicación va a leer. ¿Ya? La aplicación va a leer esto. Entonces, si usted quiere ingresar, que quiere pedir, por ejemplo, al usuario dos variables, yo le voy a poner A, B, dos variables, ¿no? Es decir, una variable A y una variable B. Siempre voy a separar el nombre de las variables con coma. Entonces, aquí solamente voy a poner la cantidad de variables, el nombre de las variables, las cuales quiero. Entonces, al usuario se le va a abrir una ventana donde va a tener que ingresar esa variable. Luego tenemos el otro símbolo que es la salida, que también lo vimos, ¿verdad? Que la salida sí lo que hace es mandar un mensaje que ahí quien lo lee es el usuario, no es el programa, ¿ya? Por eso se le llama de salida o de escritura. Es decir, él es quien lee. También cambia respecto a la simbología que vimos en la clase anterior, hizo ANSI, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esta simbología, que es como se ocupa también, por ejemplo, en la parte en documentos, ¿verdad? Ya en los procesos administrativos. Aquí representa la escritura, es decir, la escritura del programa, un mensaje que envía el programa para que lo lea el usuario. Aquí cambia y es esta forma de una especie de cono acostado, ¿verdad? Es la simbología, ¿no? Entonces usted le da doble clic y ahí manda el mensaje que quiere que aparezca. Estos mensajes son, permítanme, vamos a ver acá. Ok. Estos mensajes son textos, entonces tienen que ir entre comillas. Ahí los vamos a colocar entre comillas simples. Comillas simples, es decir, hola, y entre comillas simples. Entonces ahí me va a leer, me va a poner, cuando yo le dé ejecutar, aquí me va a dar un error porque no hay nada en los demás, pero si yo le diera ejecutar, bueno, me da error por eso, ¿verdad? Pero digamos yo le borro todo. Si yo le borro todo, yo le doy clic, solo me dice hola, ¿verdad? Que es el mensaje que ahí dice. Ya, entonces, esos son el símbolo de salida y luego el símbolo de la llamada, que lo que hace es llamar a un subprograma, ¿ya? Eso sí creo que lo veíamos en la clase anterior, en la cual los subprogramas son como especies de programas pequeños que usted puede hacer para que normalmente se utilizan cuando usted tiene ciertas aplicaciones que desarrollan o se ejecutan muchos programas o pequeños programas dentro de ese gran programa. Entonces, para no estar escribiendo el código fuente cada vez, se hacen funciones. Eso lo que hace al final es también le da mayor rapidez a las aplicaciones, que no se vuelvan lentas, ¿no? A la hora de hacer el desarrollo de las aplicaciones, hacer llamadas a sus programas. Bueno, entonces esa es la simbología que vamos a utilizar. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a empezar a ver. Bueno, aquí había, y lo vamos a hacer así rápido. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, hay uno que dice, dada la matrícula y 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del semestre, digamos, en un ciclo, 5 calificaciones y una matrícula, construye un diagrama de flujo que imprima la matrícula del alumno y el promedio de sus calificaciones, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Lo que le vamos a pedir al usuario es que introduzca la matrícula, que puede ser, creería yo, un código o el nombre de la materia, le vamos a poner, y luego 5 calificaciones. 5 calificaciones y al final me va a arrojar el promedio. Así de fácil. A mí me gusta, siempre les he dicho, trate la manera de ser bastante explícito. Entonces le vamos a mandar aquí un mensaje donde diga, introduzca el nombre de la matrícula. En este caso sería la materia, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que va a mandar la aplicación. Luego le vamos a poner que el usuario debe introducir la matrícula. Como va a introducir la matrícula, yo le voy a poner al nombre de la variable como matrícula, ¿ya? Le vamos a dar a aceptar. Luego, él la va a ingresar, pero posteriormente yo necesito que me introduzca
los promedios. Por lo tanto, le voy a mandar un mensaje donde le voy a poner siempre comillas simples cuando es texto. Introduzca los 5 promedios del ciclo, le voy a poner. Cierro la comilla y le doy a aceptar. Bueno, entonces ahora voy a poner para que el usuario me introduzca esos 5 promedios. Lo voy a poner acá y voy a ponerle el promedio 1, P1, los nombres de las variables P1, P2, P3, P4, y P5. Son 5 variables que él va a introducir. Ya una vez las ha introducido, voy a hacer una operación. ¿Cuál es la operación? La operación es que me va a calcular el promedio. Voy a asignar una variable que le voy a llamar de nombre prom y voy a hacer la suma de los promedios, es decir, P1 más P2 más P3 más P4 más P5. Y todo eso lo voy a dividir entre las 5 notas que hay. Entonces me va a dar el promedio. Y le voy a dar a aceptar. Y finalmente decía que lo que quiero es que me imprima el mensaje del promedio. Entonces le voy a poner aquí como texto. Cuando yo quiero imprimir, le voy a poner la matrícula. Perdón, vamos a corregir ahí. La matrícula ingresada es 2 puntos, espacio y voy a cerrar. Espacio para que quede ahí, ¿verdad? Porque él imprime todo eso como que es un texto. Cuando yo tengo textos y a la vez quiero imprimir variables, las separo por coma. En este caso, coma, y voy a poner el nombre de la variable que quiero que imprima, que en este caso es la mat, ¿verdad? Que es la variable del nombre de la matrícula o de la materia. Le voy a dar coma para volver a colocar texto. Ya voy a volver a colocar texto. Le voy a poner un espacio para que no me salga unido con el texto anterior, porque ya le dejé un espacio, pero de ahí va a seguir ese mat que es el nombre de la materia, ¿ya? Que el usuario va a ingresar, pero posteriormente va a mandar otro mensaje donde le voy a poner el promedio, nuevamente, por usar el promedio de calificación del ciclo es 2 puntos, espacio y cierro comilla, coma de nuevo y el nombre de la variable, que en este caso prom, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y lo vamos a ejecutar. Le voy a dar acá en donde está este triangulito invertido como un play, ¿verdad? Le doy a ejecutar y me dice, aquí me va a empezar a ejecutar. Si está malo la primera ventana me da un error. Así que no se preocupe. Si se ha equivocado, no le va a funcionar. Ahora, en todo caso, solo puede funcionar, pero equivocó en la fórmula. Entonces el resultado está malo. Le va a bajar ponderación, pero al menos funciona. Entonces al menos va a funcionar. Introduzca el nombre de la matrícula. Le voy a poner un valor de manejo, siempre cuando es texto entre comillas, manejo, simples, manejo de software, ¿verdad? Pero manejo le voy a poner nada más. Continuar, introduzca los 5 promedios del ciclo. Le voy a poner un 6, un 7, un 8, otro 8 y un 9. La matrícula ingresada es manejo, el promedio de calificación del ciclo es de 760, ¿sí? Y ahí está, la ejecución ha terminado. Entonces este flujograma como tal está bien, ¿ya? Eso está correcto. Ahora, bueno, este era un ejemplo de un diagrama de flujo hecho ahí, ¿no? Fácil. Pero vamos a empezar a ver las estructuras selectivas, lo que les estaba preguntando sin habérselos dado, así que disculpa. Las estructuras lógicas selectivas se encuentran en la solución algorítmica de casi todos los problemas, ¿ya? Todo tipo de problemas, casi todas las aplicaciones llevan estructuras selectivas. Y esto de las estructuras selectivas o condicionales, siempre, como les decía en la clase anterior, es bien importante tenerlo bien claro o conocerlo, porque incluso en Excel usted puede desarrollar fórmulas muy avanzadas basándose únicamente en fórmulas de condicionales, el famoso si o el famoso if, si estuviera en inglés. En Excel de igual forma yo puedo poner estructuras selectivas dobles o simples,
¿ya? Y las múltiples las podría poner anidando estructuras selectivas simples o dobles dentro de otras simples o dobles. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero en Excel se puede hacer eso. Usted le pone el sí, le abre el paréntesis y le pone un espacio donde va a poner la condición, luego una punto y coma o coma, y le pone qué va a hacer si cumple la condición, y luego otro punto, coma o coma, y le pregunta qué va a hacer si no cumple la condición. Si no cumple y la quiere hacer simple, usted no le pone nada, ¿no? Eso es en Excel, para que vea cómo la lógica de programación se aplica ahí. Igual le decía, formatos condicionales, por ejemplo, en Excel, que se ocupa mucho para los KPI, como ingenieros industriales, los cuadros de demanda integral van a usar muchos, van a usar indicadores, van a trabajar con KPIs. Entonces, muchos de esos se hacen en Excel, hojas sencillas de Excel en la cual yo uso formatos condicionales y donde utilizo, por ejemplo, les decía yo también, las famosas identificadores, ¿verdad? Los famosos identificadores, o que incluso a veces se utilizan también, por ejemplo, en Lean, ¿no? Donde si usted cumple el indicador, por ejemplo, el 90% hacia arriba, le marca de un color verde. Si es entre el 75 y el 90%, un color rojo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una estructura selectiva. Eso es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿ya? Y los programas lo tienen. Desde que usted va a entrar, por ejemplo, al Facebook, que es una aplicación como tal, todas las páginas web, por ejemplo, son aplicaciones hechas en un lenguaje de programación. Puede ser PHP, puede ser ASP.NET. Hay un montón de lenguajes para hacer aplicaciones que son las páginas web, pero desde el momento que entra al Facebook y lo que hace es introducir su usuario y contraseña, y hay un condicional, hay una estructura selectiva doble, ¿ya? Es decir, si el nombre y la contraseña están correctos y verifican en la base de datos que son el correcto, lo dejan entrar, ¿ya? Pero si la contraseña no concuerda con el nombre de usuario, le manda un mensaje y le dice, por favor, introduzca la contraseña correcta, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay estructuras selectivas. Y eso son las estructuras selectivas en los lenguajes de programación, ¿ya? Dice, cabe señalar que cuando las estructuras selectivas las aplicamos en cascada, podemos utilizar una combinación de las estructuras señaladas anteriormente. Bueno, esto ya se los había explicado. La simple, que es sí entonces, es decir, si cumple hago esto, si no cumple no hago nada. Luego tengo la doble, que la doble es si cumple hago esto, si no cumple hago otra cosa. Y luego tengo la múltiple, que es opciones que pueden ser 3, 4, 5 opciones. Y si el valor es este, hace esto. Si el valor es este otro, hace este otro. Si el valor es este, hace este otro. Así, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de estructuras. Ya las vamos a ir viendo. Veamos algunos ejemplos sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, construir un diagrama de flujo de el dato de calificación de un alumno en un examen. Escriba aprobado en caso de que esta calificación sea mayor a 8. Ya, si se fijan aquí, bueno, en este tipo de flujogramación, como lo vamos a hacer en Visio, usted le va a poner inicio, ¿sí? Luego dice, bueno, voy a introducir una calificación y esa calificación, si es mayor a 8, me va a mandar un mensaje que me va a decir aprobado. Si no, no va a hacer nada porque aquí no le está diciendo que haga nada. ¿Ya? Entonces, tengo inicio. Aquí no manda mensaje ni nada porque estos ejemplos son bien, bien, pedagógicos, ¿verdad? Es decir, la idea es que usted aprenda esto. Es decir, la estructura como tal, no que haga una aplicación bien hecha donde le pida, por favor, ingrese esto. Ahora, a mí en las prácticas me gusta hacerlo y en los exámenes lo evalúo que lo ponga así, ¿ya? Y en la tarea mucho que más evalúo eso, porque la tarea, usted va a hacer una aplicación que vengo yo, que soy ingeniero y que no sé nada tal vez de costeo, digamos, vengo y ocupo la aplicación, pero cuando empiezo a usarla, me es tan fácil que puedo llegar a costear. Esa es la idea de una aplicación. Y eso se hace a través de mensajes, porque le va a decir, por favor, ingrese esto y esto. Por favor, ahora haga esto y esto, esto. Si es esto, haga esto. Si no es esto, ¿no? Siempre es bueno una aplicación, un programa que me explica qué es lo que debo de hacer.
Por lo tanto, yo sí lo evalúo, aunque en estos ejemplos son bastante pedagógicos y al final lo que está evaluando es esto, lo que está aprendiendo, por lo tanto, no se fijan en lo otro. Entonces, de inicio viene todo a un cálculo. Le aclaro eso porque no porque vea aquí estos ejemplos así, es que usted así lo va a hacer, ¿verdad? Hágalo como yo, por ejemplo, hice aquí mire, le puse introduzca, más, luego introduzca esto y el mensaje final, ¿ya? Así los tiene que hacer. Inicio, de una sola vez le pide una variable que le introduzca y le pregunta, la calificación es mayor a 8, si es sí, manda el mensaje de aprobado. Si es no, no haga nada, se va al fin. Eso es una estructura selectiva simple, ¿ya? Y dice, ¿cómo lo va a hacer en lenguaje algorítmico? Acuérdense que estamos viendo tres cosas. Una es en el flujograma con ANSI y ISO, que es ¿ya? La simbología y la forma de hacerlo es así, a pie, ¿ya? Y que usted únicamente lo va a aplicar en la tarea a través de usando el software Visio. Ahí me va a aplicar eso, ¿ya? Eso es una cosa que estamos viendo. Otra es la simbología y la ejecución en el DFD, que lo que hace es ver que este funcione, que no solo en el papel lo escribió bien, sino que aquí lo ejecuta y ve si esto realmente funciona ya en un programa. ¿Ya? Pero es otra simbología. Y lo otro que estamos viendo es lenguaje algorítmico. Desde ayer lo veíamos, desde el miércoles, perdón, en el examen, en la clases. Mario perdido. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en el lenguaje algorítmico? Primero, ponga el nombre de la aplicación. Examen selectiva simple. Esto también lo va a hacer en la tarea. Entre llaves, una breve explicación de lo que hace la aplicación. En este caso es un programita que cuando usted le introduce una calificación, le manda un mensaje de aprobado si la calificación es mayor a 8 y si no, no hace nada. Y luego venimos y vamos a colocar en lenguaje algorítmico, que es el primer paso para pasar a los lenguajes de programación, donde dice cal, es leer, ¿verdad? Lee, el programa lee, leer cal. Luego, si calc es mayor a 8, si calc es mayor a 8, entonces, ahí viene esa parte importante acá de los condicionales. Si, entonces, ese es un condicional, simple, ¿verdad? Si, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir aprobado, que es lo que hizo acá. Y siempre debe de cerrar los condicionales. Cerrar los condicionales en programación, ¿verdad? Todos los condicionales que son los if o las estructuras repetitivas y todos se cierran. Si no le dan error, ¿verdad? Si no le van a dar un error, ¿ya? Por lo tanto, debe de cerrarlo. Ya. Escribir aprobado, fin del condicional del paso 2. En este caso, el paso 2 es donde inició ese condicional, el sí. ¿Ya? Es la forma del lenguaje algorítmico. Va colocando cada uno de los símbolos. Acuerde, como este es leer, le pone leer el nombre de la variable. Luego, sí, entonces. ¿Ya? La estructura simple es un sí, entonces. Aquí está, mire, sí, entonces. Si fuera estructura simple, perdón, si estructura doble, ya fuera un sí, entonces, si no. Si entonces, sí, cumple esto, entonces haga esto. Si no, haga lo otro. Eso ya es una estructura selectiva doble, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero en estos casos solamente pone sí, entonces. Si calc es mayor a 8, entonces, ¿qué va a hacer? Escribir aprobado. Fin del condicional paso 2. Esa es una aplicación bien sencilla. Veamos un ejemplo. Bueno, en eso de las notas, por ejemplo, si yo me voy al ejercicio anterior que estábamos haciendo. En el anterior introducíamos la matrícula y nos daba un promedio. Pero ¿qué podríamos agregarle? Si nos vamos a ver el ejemplo, le vamos a poner un condicional en el cual, antes de imprimir, yo le voy a poner un condicional en el cual me determine si la materia la ha aprobado o no la ha aprobado. Ya yo le voy a poner aquí esto lo voy a dejar igual, es decir, izquierda, derecha, el sí va a estar al lado derecho, pero la condición que va a ser que prom sea mayor, en este caso, ¿verdad? Que 6, mayor o igual a 6, ¿verdad?
mayor o igual a 6. Prom es mayor o igual a 6. ¿Sí? Si prom es mayor que igual a 6, ¿qué voy a poner? Voy a colocar este mismo mensaje, solo que a cada uno de los lados, porque en uno le voy a poner reprobado y en otro reprobado. Ojo con esto también, es un tip, ¿verdad? El hecho de que usted selecciona un objeto y le da control C, y si lo quiere pegar en cualquier parte, póngase en la posición donde usted, en el símbolo anterior, en la posición donde usted quisiera colocarlo. Por ejemplo, si yo lo quisiera abajo de este, lo selecciono acá y le doy control B y se me pega abajo. Lo voy a borrar porque no lo quiero ahí. Cuando es un condicional, yo lo selecciono el condicional y le doy control B y él me va a preguntar dónde lo quiero, si del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso vamos a empezar con el lado derecho, ¿ya? Pero como igual voy a mandar un mensaje muy parecido, le voy a seleccionar otra vez, le voy a dar control B y hoy lo quiero del lado izquierdo. Y este lo voy a borrar. ¿Qué va a ser el mensaje? El mensaje, si es mayor o igual a 6, yo le voy a poner la matrícula ingresada es el nombre de la materia, el promedio de calificación del ciclo es prom, y le voy a poner coma, y voy a abrir otra vez comilla simple. Y aquí le voy a poner un espacio, ¿verdad? Para separar la nota de la oración, por lo que usted ha aprobado. ¿Sí? Por lo que usted ha aprobado. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 6. En el caso que no sea mayor o igual a 6 y que ya me estoy pasando yo a la estructura selectiva doble, pero solamente hemos visto la estructura selectiva simple. Pero en este caso, la estructura selectiva doble, yo le pongo aquí un doble clic y le voy a poner ahora coma y voy a abrir un mensaje donde dice, por lo tanto, usted ha reprobado. Voy a cerrar la comilla simple. Aquí voy a arreglar esta O y le doy a aceptar. Aquí estoy trabajando con una estructura selectiva doble, ¿ya? Si yo hubiera querido que solamente fuera simple, aquí no le pongo nada. Borro esto y solamente me quedo con el sí. Pero ¿qué hubiera pasado con lo del no? No hubiera hecho nada, ¿verdad? Para eso tal vez el mensaje tendría que haber puesto aquí otro mensaje donde solo imprimiera, por ejemplo, la nota, ¿ya? O aquí podría haber puesto solo un mensaje donde hiciera aprobado y aquí el mensaje general de la nota. Porque si es no, no iba a hacer nada. Simplemente se iba a salir del examen, de la aplicación. Entonces ahora la voy a ejecutar. Introduzca el nombre de la matrícula. Le vamos a poner de nuevo manejo. Introduzca los cinco promedios del ciclo. Le vamos a poner 4, 5, 4, 6, 5. Dice, la matrícula ingresada es manejo, el promedio de calificación del ciclo es 480, por lo tanto usted ha reprobado, es decir, se vino por este lado. Reprobado, dice, se vino por este lado en el condicional. Fuera diferente si yo le pongo el otro valor, vamos a ver si esta vez funciona. Cuando usted haga una aplicación, pruébela en todas las opciones, porque ya me ha pasado, me entregan y solo lo han probado de una forma. Entonces de la otra forma, como no lo probaron, no funciona. Entonces, eso le baja puntos. Introduzca los 5 promedios, le voy a poner ahora 7, 8, 6, 9 y un 10 por ahí. La matrícula ingresada es manejo, el promedio de calificación del ciclo es 8, por lo que usted ha aprobado. ¿Ya? Entonces, continuar y se cierra. Eso es un condicional. Incluso ya vimos el condicional simple, doble. Aquí hemos hecho este ejemplo prácticamente incorporándolo al que ya habíamos hecho anteriormente en cuanto al que habíamos hecho anteriormente de la nota del 8. ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a estructura selectiva simple. Ya nos adelantamos. Aquí había otro ejemplo. Dice, dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15 si su sueldo es inferior a 1000. Imprima en este caso el nuevo sueldo. Este también lo puede hacer usted. Yo me voy a ir a hacer otro de la estructura doble. Luego dice, la estructura selectiva entonces es sí, entonces sí, no. ¿Ya? Doble.
Estructura selectiva doble. Si entonces si no permite que el flujo del diagrama se bifurque por dos ramas diferentes en el punto de toma de decisiones. Si al evaluar la condición o condiciones el resultado es verdadero, entonces se sigue por un camino y se ejecutan las ciertas operaciones que usted le ha asignado. Por otra parte, si el resultado se sigue por otro camino y se ejecutan otras operaciones, ¿ya? Otras operaciones como tal. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ahí tenemos las dos opciones, ¿verdad? Vamos a continuar y le vamos a poner. Aquí hay un ejemplo, el que hicimos ya anteriormente, ¿no? Donde le pusimos inicio, bueno, la calificación y vimos si la calificación era mayor a 8. Si es sí, manda un mensaje que dice aprobado y si no, reprobado. En fin, esa es la forma de estructurarlo en el ISO o el ANSI. Voy a hacer este ejemplo rápido de la estructura selectiva doble. Construye un diagrama de flujo tal que dado como dato el sueldo de un trabajador, le aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1,000 y 12% en caso contrario. Imprima el nuevo sueldo del trabajador. ¿Ya? Entonces voy a abrir uno nuevo, no voy a guardar estos cambios y vamos a empezar. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que el trabajador ingrese el salario. Entonces hay que preguntarle eso. Le voy a dar un doble clic, entre comillas simples, introduzca su salario. Cierro la comilla simple y le doy aceptar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ver, a ingresar esa variable, el usuario la va a meter. Yo le voy a poner sal. ¿Sí? A mí me gusta y normalmente recomiendan trabajar nombres cortos de variables. A mí normalmente me gusta trabajar con las primeras 3 letras, digamos, del nombre, digamos, en este caso salario. Entonces le voy a poner sal, aceptar y ahí donde el usuario va a ingresar esto. Inmediatamente voy a tener una estructura selectiva, en este caso doble, porque voy a preguntar si el salario es menor a 1,000, parece que era. Sal es menor a 1,000. Quiero ver si eso era. Dice, le aplico un momento, el 15 si sueldo es inferior a 1,000. Ah, pues sí. Y 12 si es inferior, dice. Inferior, o sea, no lo debo de incluir. Si es abajo de 1,000, le aumento el 15%. Entonces, salario es menor a 1,000. Si es sí, ¿qué voy a hacer? Un nuevo cálculo. Voy a hacer una nueva asignación y yo le voy a poner una nueva variable que se llame nuevo sal, nsal. ¿Sí? ¿Qué va a ser igual el nuevo salario va a ser igual al salario que le he ingresado multiplicado por el 1.15, que es el 15% de incremento. Pero ¿qué pasa si no es menor a 1,000? Si no es menor a 1,000, quiere decir que yo le voy a hacer un aumento nada más del 12%. Copio acá esto y le voy a poner que el nuevo salario va a ser igual a el salario que yo introduje multiplicado por el 1.12, que es el porcentaje. ¿Qué es lo que me pide al final la aplicación? Lo que me pide es, en caso contrario, bueno, imprima el nuevo sueldo. Entonces, aquí lo voy a poner hasta el final, donde me diga su nuevo salario es de espacio, cierro comilla, coma y nsal. Aceptar. Lo vamos a ejecutar y dice, introduzca su salario. ¿Cuál es mi salario? Le voy a poner 1,000, porque a partir de 1,000 ya él aumenta el 12%. 1,000, su nuevo salario es 1,120, es el 12% de 1,000. Luego se ejecutó con normalidad y lo voy a ejecutar ahora de la forma contraria. Introduzca su salario, continuar, 900. Su nuevo salario es 1,035, que debería ser el 15% de esos 900, 800, no, 900 le puse. Y ahí está, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, de una estructura selectiva doble. ¿Ya? Estructura selectiva
doble. Muy bien, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver ahora no sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Solo vemos 33, ¿verdad? Y somos 41, pero no sé si está claro la, este, la pregunta. Todo La claro, ingeniero. pregunta, el tema, perdón. Todo claro, Kevin. Ok, bueno, así espero que esté todo claro también en la tarea y en el examen, ¿verdad? Que es donde ustedes van a aplicar. Ahora estamos viendo ejemplos, a veces son bastante sencillos, pero que en la tarea se vuelven un poco más complejos, ¿verdad? Ahí es donde hacen el flujograma más grande. Ahora veamos el sí múltiple. Es una estructura selectiva múltiple. Construye un diagrama de flujo tal que dado como datos dos variables de tipo entero, yo le voy a meter dos variables de tipo entero, obtenga el resultado de la siguiente función. Hay una variable, una función donde hay una variable val que dependiendo si es número 1, si es número 1, dice el número, ¿verdad? Esa variable es número 1, la variable val va a ser igual a 100 por el valor de b. Luego, si el num es igual a 2, el resultado de esa variable val va a ser igual a 100 elevado a la b. Luego, si el número es igual a 3, el que introduce el usuario, esa variable val va a ser igual a 100 entre b. Y para cualquier otro número diferente que introduzcan de 1, 2 o 3, el valor de esa variable val va a ser 0. ¿Ya? Entonces, el primer paso lo vamos a hacer en la forma, en la forma de ANSI, ISO, ¿verdad? Inicio, el flujograma, y luego introduzco dos variables, ¿no? Si se fijan acá, me dependo de esta, que es, digamos, el número que introduce el usuario, pero también tengo una B que la desconozco, entonces el usuario la va a introducir también, porque dice que la aplicación dice que obtiene un resultado de construir un diagrama dado que datos dos variables de tipo entero, es decir, el usuario dos variables que son num y b, obtenga el resultado según la función siguiente, ¿no? Entonces yo voy a introducir dos variables, num y b, ¿sí? Y luego verifico num. Si el valor de num es igual a 1, ¿qué va a hacer? Dice, va a hacer que la variable val va a ser 100 por b. ¿Ya? Variable val 100 por b. Luego, si el num es igual a 2, el valor de la variable esta va a ser igual a 100 elevado a la b. Si es igual a 3, va a ser igual a val elevado, perdón, 100 dividido entre b. Y de otra forma, es decir, cualquier otro valor que tenga num va a ser igual a 0 val. Y luego imprimir el valor de val. Esto hecho en la metodología, es decir, en lenguaje algorítmico, que como es, primero es colocar el nombre de la aplicación, función selectiva múltiple. Luego, entre llaves, una breve descripción de lo que hace la aplicación. El programa dados como datos dos variables de tipo entero, calcular el resultado de la función. Leer, luego, lo primero que hacemos, hay que irnos a esto, ¿no? ¿Qué es este símbolo? Leer. Entonces, por eso le pone leer num y b. Y luego, la estructura selectiva múltiple. ¿Ya? Si num es igual y se ponen todas las opciones. 1, se ponen los valores que aquí están, ¿no? 1, 2, 3, de otra forma. Si es 1, hacer, que ese es el cuadro ¿verdad? El rectángulo, hacer que la variable val sea igual a 100 por b. Si el valor es 2, hacer que la variable val sea 100 elevado a la b. Y si es 3, hacer que val sea igual a, aquí dice es 10, pero es 100 entre b. Y de otra forma, hacer que val valga 0. Siempre después de todo eso, fin del condicional del paso 2, cierro todas las estructuras selectivas, ya sea selectivas o repetitivas. Y finalmente, ¿qué hace la aplicación? Escribe val. Escribe val. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Sin embargo, voy a ponerme acá.
Sin embargo, nada que ver. Los símbolos no tienen nada que ver. Como no hay una estructura selectiva, selectiva múltiple, lo que se hace en DFD es anidar, es decir, introducir una estructura selectiva dentro de otra estructura selectiva. Ya veamos el ejemplo. Voy a introducir dos números enteros y le voy a poner, perdón, aquí primero un mensaje donde diga introduzca dos números enteros. Cierro aquí y le doy a aceptar. Voy a abrir para que el usuario introduzca los dos valores enteros. A uno le llamamos num y al otro le llamamos val. Y le vamos a dar a aceptar. Luego, ¿qué pasa? Me va a venir con la estructura selectiva, pero no existe la múltiple. Por lo tanto, yo voy a ir creando estas estructuras. Para empezar, le voy a poner acá. ¿Sí? Voy a hacer algo. Voy a poner el sí al otro lado. ¿Por qué? Porque en el no voy creando los nuevos. No sé, es cuestión de costumbre, pero prefiero que se vaya yendo hacia la derecha. Pero eso es cuestión de gusto. Entonces a la izquierda le voy a poner el condicional. ¿Qué pasa? La primera pregunta. Me voy a preguntar, ¿es num igual a 1? Si es sí, va a hacer algo. ¿Ya? Va a aplicar la asignación. Es decir, va a poner a la variable val, le vamos a dar un valor que dice que es 100 por b. 100 por b. Aquí he hecho un error, ya lo voy a corregir. Que aquí le he puesto variable val, y aquí le he puesto b. Pero aquí le puse val, entonces eso me daría un error. Aquí le voy a poner b, ¿verdad? Porque b es el valor que introduce el usuario. Val es el resultado. Bueno, entonces número es igual a 1 si es sí, haga esto. Si es no, ¿qué va a pasar? Pues entonces preguntémosle de nuevo. Si es no, le preguntamos de nuevo. Es decir, num es igual a 2 entonces. ¿Ya? Siempre lo vamos a poner la condición verdadera a la izquierda. Si es sí, yo le voy a poner acá que me haga entonces la segunda asignación, que es val, va a ser igual a qué. Si es no, val tenía el valor de 100 elevado a la b. Entonces 100, el elevado en DFD le dan control al, bueno, en mi caso control al y le doy a una b invertida. ¿Ya? Y les queda ahí. Si se fijan fuera 2, ahí la logran ver, ¿verdad? B invertida. Eso ahí viene en el teclado. Hay que buscarla en el teclado. Si alguien no la tiene, hay que buscar métodos abreviados, ¿verdad? Así como hay al 64 y hay métodos también para colocarla. Entonces 100 elevado a la B, eso en el caso que sea número 2. Pero no es número 2, bueno, pongámosle otra estructura donde va a preguntar si num es igual a 3. Si es num igual a 3, a la izquierda le voy a poner el sí. ¿Qué pasa? Val va a tener una asignación de un valor de val va a ser igual a, dijimos, 100 entre b. Y si no, ahí viene de otra forma, ¿verdad? El de otra forma que veíamos acá. Dice de otra forma o para cualquier otro valor es 0. Por lo tanto, ya no es necesario ponerlo, porque si aquí es sí, se viene para acá, si es 1. Pero si no es 1, se viene para este. Y si es 2, se viene hacia acá. Pero si no es 2, se viene hacia el siguiente. Y si es 3, da este valor. Pero si no, es que es cualquier otro valor. Por lo tanto, en ese caso, yo le voy a asignar que el valor de val va a ser igual a 0. ¿Ya? Y finalmente dice imprima el valor de val. Yo solo para hacerlo más rápido solo lo vamos a poner aquí al final y le voy a poner val. ¿Ya? Nada más, no mensaje ni nada, solo para hacerlo rápido. Entonces aquí tengo ya una estructura selectiva múltiple prácticamente, ¿no? ¿Ya? Eso es una estructura selectiva múltiple.
Es esta que hemos ido haciendo. Entonces, si yo le ejecuto, introduzca dos números enteros. Le voy a poner que sea 1. Y ese es number, ese es num. Y en la otra, al B, le voy a poner un valor de 5. 500, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es num, es 1, se viene hacia que sí, y el valor de val va a ser 100 por el valor de B. Y el valor de B que introduje fue 5. Por lo tanto, ahí yo tengo 500, ¿verdad? Y ahí estuvo ya. Luego, por ejemplo, yo le doy aquí, introduzca dos números enteros. Hoy le voy a poner el valor de 2. ¿Qué pasa cuando pongo 2? Le doy continuar y aquí voy a poner un valor, por ejemplo, 2. Esto es 10,000. ¿Por qué? Porque entonces el valor de val va a ser igual a 100 elevado al cuadrado. Y 100 por 100 es 10,000. Luego, ahora le voy a dar a aceptar y voy a ejecutar con el valor de 3. Introduzca números enteros. 3 el primero, num, y luego la otra variable, yo le voy a poner 5, 20 me da. ¿Por qué? Porque como el valor es igual a 3, dice que la variable es igual a 100 entre 5 y 100 entre 5 es 20. Y finalmente yo le voy a poner acá, introduzca dos números enteros, le voy a poner 32 y 5, 0. Variable 0. ¿Ya? Esta es una estructura selectiva múltiple hecha en DFD. No existe ahí una estructura, pero en programación se puede hacer de dos formas. En programación como tal, hay comandos para estructuras selectivas, los famosos select case, por ejemplo, en programación, ¿verdad? En Visual Basic, en otros lenguajes los switches, etcétera, ¿no? Pero acá yo podría usar esos comandos o también lo puedo hacer a través de anidados. Y eso en Excel, por ejemplo, en Excel yo lo puedo hacer de forma anidada, es decir, una tras otra, una tras otra. Bueno, ya son las 8. Ahora, esto mismo que vamos haciendo aquí en este programita, esto es lo que ustedes van a ir haciendo en la tarea. Si yo les dejé, por ejemplo, el sistema de costos de un producto, ¿qué tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer es, bueno, primero empezar a ver, ¿qué necesito? ¿Qué voy a costear primero? Ah, materia prima. Entonces, ¿qué necesito para costearlo? Necesito el costo, primero el nombre del producto, cuántas materias primas tiene, ¿ya? Pero hagamos de caso que solo tiene uno porque no hemos empezado a ver las estructuras repetitivas, el for y el while, que es el que se utilizaría para preguntarle cuántas materias primas y entonces preguntarle para cada una de las materias primas que el usuario introduzca los diferentes datos que necesita para costear, como son, por ejemplo, el costo de la materia prima en unidad de medida y el consumo de la materia prima para ese producto, ¿ya? Pero digamos que solamente es uno, entonces le va a preguntar al usuario, por favor, introduzca el nombre del producto. Por favor, introduzca el nombre de la materia prima. Por favor, introduzca, y todas esas las va guardando en variables, introduzca el costo por unidad de medida de la materia prima. Puede ser en kilogramos, en yardas, lo que sea, por unidad de medida. Entonces mete el precio y luego por favor introduzca el consumo, la cantidad consumida en esa misma unidad de medida que consume ese producto. Y va a multiplicar y al final el costo de materia prima va a ser el costo por unidad multiplicado por la cantidad o el consumo de materia prima de ese producto. Y eso va a ser una parte de este diagrama, ¿no? Todo eso lo va a ir haciendo acá. Y claro, en un programa pueden haber un sinfín de condicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si introduce un costo negativo de error, ¿verdad? Que le exija hasta que no introduzca un valor positivo, porque nunca van a haber costos o precios de una materia prima negativos, por decir algo, o cero, ¿ya? Entonces, si el usuario, todo eso que donde el usuario se equivoca a la hora de introducir datos y le manda un mensaje, son condicionales. Si no se cumple con algo, manda ese mensaje. Entonces, a la medida usted vaya haciendo la aplicación más compleja, va a trabajar mejor, ¿verdad? Y va a ser más fácil utilizarla. Entonces, la idea es que ya el programa, en el segundo periodo, ustedes, con esa temática que les ha salido ahí sorteada, esa es la que ustedes tienen que ir desarrollando esa aplicación con el fin de que cualquier persona que se siente en la máquina, abra el programita, le permita ya sea costear productos, generar indicadores,
determinar los límites de control y la capacidad de un proceso, por decir algo, etcétera, ¿no?